Ley Orgánica del Ambiente. Disposiciones Generales. Título 1, Capítulo 1, Disposiciones Generales. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente en el marco del desarrollo sustentable con el derecho y deber fundamental del Estado y la sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta y de la humanidad. De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías de los derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano, ecológicamente equilibrado. Artículo 2. A los efectos de la presente ley se entiende por la gestión del ambiente el proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar y vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos de ambiente en garantía del desarrollo sustentable. En los efectos de la presente ley se entenderá por ambiente, conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o sociocultural en constante dinámica por la acción humana natural, que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado. Aprovechamiento sustentable es proceso orientado a la utilización de los recursos naturales y demás elementos de los ecosistemas de manera eficiente y socialmente útil. Auditoría ambiental, instrumento que comporta la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva realizada sobre la actividad sujeta a la regulación para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley. Bienestar social, condición que permite al ser humano la satisfacción de sus necesidades básicas, intelectuales, culturales, espirituales, individuales y colectivas. Calidad de ambiente, características de los elementos y procesos naturales ecológicamente sociales que permiten el desarrollo y el bienestar individual. Capacidad de carga, máximo valor posible de los elementos agentes internos o externos que en un espacio geográfico o lugar determinado pueden aceptar o soportar por un periodo de tiempo determinado. Contaminación, liberación o introducción al ambiente de materia de cualquiera de sus estados que ocasione modificación en el ambiente. Contaminante, toda materia, energía, combinación de esta de origen natural o antrópico que al liberarse o actuar sobre la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento ambiente altere y modifique su composición. Daño ambiental, toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio en el ambiente o alguno de sus elementos. Desarrollo sustentable, proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante lo cual se procura el desarrollo integral con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y equilibrio ecológico. Diagnóstico, determinación en un momento dado del estado del ambiente, las especies, poblaciones, ecosistemas, de las diversidades biológicas y demás recursos naturales. Ecosistema, sistema complejo dinámico de componentes biológicos, ambióticos y energía que interactúa como una unidad fundamental. Educación ambiental, proceso continuo, interactivo e integrador mediante el cual el ser humano adquiere conocimiento y experiencias, lo comprende, analiza, lo internaliza y los introduce en sus comportamientos, valores y actitudes que lo preparan para practicar protagónicamente en la gestión del ambiente y desarrollo sustentable. Título 2. Organización institucional de las autoridades ambientales. Artículo 18. La Autoridad Nacional Ambiental será ejercida por el Ministerio con competencia en materia ambiental como órgano rector, responsable de formular, planificar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades estratégicas para la gestión del ambiente. De la defensa ambiental. Artículo 21. A fines de la presente ley, además de la Autoridad Nacional Ambiental, interviene en la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Armada Nacional, así como los demás órganos y entes nacionales, estatales, municipales, con competencia en la materia, conforme a las normas que rijan su funcionamiento y de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta ley y las que desarrollen. Título 3. De la planificación del ambiente. La planificación del ambiente constituye un proceso que tiene por finalidad conciliar el desarrollo económico y social con la gestión del ambiente en el marco del desarrollo sustentable. Los lineamientos para la planificación del ambiente son
la conservación de los ecosistemas y el uso sustentable de estos, asegurando su permanencia, la investigación como base fundamental del proceso de planificación, orientada a determinar el conocimiento de las potencialidades y las limitaciones de los recursos naturales, así como el desarrollo, transferencia y adecuación de tecnologías compatibles con desarrollo sustentable. La armonización de los aspectos económicos, socioculturales y ambientales con base en las restricciones y potencialidades del área. La participación ciudadana y la divulgación de la información como procesos incorporados en todos los niveles de planificación del ambiente. La evaluación del ambiente como herramienta de prevención y minimización de los impactos del ambiente. Los sistemas de prevención de riesgo para garantizar su inserción en los planes nacionales. La planificación del ambiente forma parte del proceso de desarrollo sustentable del país. Todos los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, sean de carácter nacional, regional, estatal o municipal, deberán elaborarse o adecuarse según proceda, en concordancia con las disposiciones contenidas en la ley, con las políticas, lineamientos, estrategias, planes y programas ambientales establecidos por el Ministerio con competencia en materia de ambiente. Las personas naturales y jurídicas públicas y privadas deberán programar y ejecutar sus actividades de acuerdo con los planes establecidos y la disposición contenidas en la ley y los demás instrumentos legales aplicables. De los instrumentos para la planificación del ambiente. La planificación del ambiente está circunscrita a un sistema integrado y jerarquizado de planes cuyo instrumento fundamental es el Plan Nacional de Ordenación del Territorio. El Plan Nacional del Ambiente se desarrolla con carácter vinculante por todos los órganos y entes del poder público nacional, estatal y municipal, así como por los consejos comunales. Los planes ambientales nacionales, regionales, estatales, municipales y locales conforman el Sistema Nacional para la Planificación del Ambiente y son instrumentos fundamentales en la gestión pública en materia ambiental. Los planes ambientales deberán ajustarse a las políticas que al efecto se dicten en materia ambiental. De la educación ambiental. Artículo 34. La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socioambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable. Artículo 35. Los lineamientos para la educación ambiental son: incorporar una asignatura en materia ambiental con carácter obligatorio como constitutivo del pensum en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano, dentro del continuo proceso de desarrollo humano, con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, garantes del patrimonio natural y sociocultural en el marco del desarrollo sustentable. Vincular el ambiente con temas asociados a ética, paz, derechos humanos, participación protagónica, la salud, el género, la pobreza, la sustentabilidad, la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la economía, el desarrollo, el consumo responsable, la democracia y bienestar social, la integración de los pueblos, así como la problemática ambiental mundial. Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo no formal, que promuevan y fortalezcan el derecho a la participación de ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general, en el marco de una gestión del ambiente en forma compartida. Incorporar la educación ambiental para el desarrollo endógeno sustentable, desde una perspectiva participativa, crítica, influyente, transformadora en los sistemas productivos que reconozcan la diversidad cultural y la ecología en el ámbito de la organización social. Promover el diálogo de saberes como base del intercambio, producción y difusión de información en los procesos educativos ambientales para generar acciones colectivas en el abordaje y solución de problemas socioambientales. Promoción de la educación ambiental. Artículo 37. Las instituciones públicas y privadas deberán incorporar principios de educación ambiental en los programas de capacitación de su personal. Derecho y deber a participar. Artículo 39. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente. Mecanismo de participación. Artículo 40.
El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio con competencia en materia ambiental, reglamentará los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio legítimo del derecho de la participación ciudadana en la formulación, adopción, ejecución y control de las políticas, planes, proyectos y otras medidas dirigidas a la conservación del ambiente. Capítulo 1, artículo 46. La Autoridad Nacional Ambiental declarará como ecosistema de importancia estratégica a determinados espacios del territorio nacional en los cuales existan comunidades de plantas y animales que por sus componentes representan gran relevancia desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria para la salud humana y demás seres vivos, para el desarrollo médico y farmacológico, de conservación de especies, de investigación científica y aplicada, de utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, de prevención de riesgos, de seguridad de la nación y de otra naturaleza de interés al bienestar colectivo. Capítulo 2. Disposiciones especiales. Artículo 47. La Autoridad Nacional Ambiental, ante la presunción o inminencia de impactos negativos al ambiente, deberá prohibir, o según el caso, restringir total o parcialmente actividades en ejecución que involucren los ecosistemas, recursos naturales o la diversidad biológica sin que ello genere derechos de indemnización. Artículo 48. A los fines de la conservación de los ecosistemas, recursos naturales y de la diversidad biológica serán objeto de medidas prioritarias de protección. 1. Los ecosistemas frágiles, los de alta diversidad genética y ecológica y los que constituyen áreas de paisajes naturales de singular belleza o ecosistemas pristinos, poco intervenidos y lugares con presencias especiales endémicas y aquellos que constituyan hábitats y tierras de pueblos indígenas susceptibles de ser afectados en su integridad cultural. 2. Las especies o poblaciones animales y plantas particularmente vulnerables, endémicas o que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción. 3. Las especies raras o poblaciones de singular valor ecológico, científico, estratégico o económico de utilidad actual o potencial. 4. Las especies de la fauna silvestre con potencialidad para la zoocría y aquellas especies de plantas y animales que puedan ser utilizadas para el mejoramiento genético. 5. Las poblaciones de animales y vegetales de importancia económica que se encuentran sometidas a presiones de caza, pesca o colecta excesiva o sobreexplotación para fines comerciales o para procesos de pérdida y fraccionamiento de su hábitat. 6. Las áreas naturales que tengan un interés especial para su conservación. 7. Los bancos de germoplasma, de genes y centros de tendencia de la diversidad biológica. 8. Cualesquiera otros ecosistemas. Artículo 49. El aprovechamiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica en las diferentes cuencas hidrográficas, ecosistemas, áreas naturales protegidas, áreas privadas para la conservación y demás áreas especiales estará sujeto a la formulación e implementación de los respectivos planes de manejo. En los correspondientes instrumentos de control se fijarán las condiciones y limitaciones a las que queda sometida la actividad. Capítulo 3. De los demás elementos del ambiente. Artículo 57. Para la conservación de la calidad del agua se tomará en consideración los siguientes aspectos. 1. La clasificación de las aguas atendiendo a las características requeridas para los diferentes usos a que deba destinarse. 2. Las actividades capaces de degradar las fuentes de aguas naturales, los recorridos de estas y su represamiento. 3. La reutilización de las aguas residuales previo tratamiento. 4. El tratamiento de las aguas. 5. La protección integral de las cuencas hidrográficas. 6. El seguimiento continuo y de largo plazo de la calidad de los cuerpos de agua. 7. El seguimiento continuo de los usos de la tierra y sus impactos sobre las principales cuencas hidrográficas que abastecen de agua a las poblaciones humanas y los ecosistemas de riego de las áreas agrícolas. Artículo 62. La gestión para la conservación del suelo y del subsuelo debe realizarse atendiendo a los siguientes lineamientos. 1. La clasificación de los suelos en función de sus capacidades agroecológicas. 2. El uso y aprovechamiento del suelo y del subsuelo debe realizarse en función a su vocación natural, la disponibilidad y el acceso a las tecnologías ambientalmente seguras a fin de evitar su degradación. 3. La adopción de medidas tendientes a evitar y corregir las acciones que generen la erosión, salinización, desertificación o modificación de las características topográficas y otras formas de degradación del suelo y del paisaje. 4. La restauración y la recuperación del suelo y del subsuelo que haya sido afectado para la ejecución de actividades. Derecho a la información. Artículo 64. El derecho a la información sobre el ambiente debe ser reconocido a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio.
de la confiabilidad de la información y de su difusión. Este derecho será ejercido según las modalidades definidas en esta ley y en los demás instrumentos normativos que al efecto se dicten. Registro de información ambiental. Artículo 66. La Autoridad Nacional Ambiental establecerá y mantendrá un registro de información ambiental, el cual deberá contener los datos biofísicos, económicos y sociales, así como la información legal relacionados en el ambiente. Los datos del registro son de libre consulta y se deberán difundir periódicamente por medios eficaces cuando fueren de interés general. Recopilación de la información. Artículo 69. Toda persona natural o jurídica que aproveche o utilice los ecosistemas deberá recopilar la información relacionada con los recursos que utiliza, su posible deterioro y las acciones para su recuperación y restauración. Esta información deberá ser suministrada al Registro de Información Ambiental dentro de los periodos, modalidades y costos establecidos por la norma que regulen la materia. Orientación, fomento y estímulo de estudios e investigaciones con fines de información. Artículo 75. La Autoridad Nacional Ambiental orientará, fomentará y estimulará los estudios y la investigación básica y aplicada sobre el ambiente, según las leyes que regulan la materia. Asimismo, proveerá, apoyará y consolidará proyectos con las instituciones, universidades nacionales e internacionales, pueblos y comunidades indígenas, consejos comunales y comunidades organizadas de vocación ambientalista. Título 7. Control ambiental. Capítulo 1. Disposiciones generales. Control ambiental. Artículo 77. El Estado, a través de la Autoridad Nacional Ambiental, ejercerá el control ambiental sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente, sin menoscabo de las competencias de los estados, municipios, pueblos y comunidades indígenas, en aquellas materias ambientales expresamente asignadas por la Constitución y las leyes, garantizando así la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable. Control preventivo. Artículo 78. El Estado implementará planes, mecanismos e instrumentos de control preventivo para evitar ilícitos ambientales. Actividades capaces de degradar el ambiente. Artículo 80. Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente primero, las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmósfera, agua y suelo. Segundo, las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. Tercero, las que alteren las dinámicas físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de agua. Cuarto, las relacionadas con la utilización de productos o sustancias no biodegradables. Quinto, las que destruyan la capa de ozono. Sexto, las que modifiquen el clima. Séptimo, las que produzcan atrofización de lagos, lagunas y embalses. Octavo, las que alteren el ecosistema de especial importancia. Capítulo 2. Control previo ambiental. Instrumento de control previo. Artículo 82. La Autoridad Nacional Ambiental ejercerá el control a través de los siguientes instrumentos. Primero, autorizaciones. Segundo, aprobaciones. Tercero, permisos. Cuarto, licencias. Quinto, contratos. Sexto, registros. Orientación de la evaluación del impacto ambiental. Artículo 84. La evaluación de impacto ambiental está destinada a, primero, analizar e interpretar los efectos ambientales. Segundo, verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales. Tercero, proponer las correspondientes medidas preventivas. Estudio de impacto ambiental y sociocultural. Artículo 85. El estudio de impacto ambiental y sociocultural constituye uno de los instrumentos que sustentan las decisiones ambientales. Acreditación del derecho. Artículo 89. Toda persona natural o jurídica que, conforme a la ley, que pretenda la obtención del control previo ambiental para la ejecución de una actividad capaz de degradar el ambiente, debe acreditar el derecho que le asiste y cumplir con los requisitos exigidos en las normas ambientales. Oposición. Artículo 90. Toda persona natural o jurídica podrá oponerse a cualquier solicitud de instrumento de control previo ambiental, siempre y cuando exprese claramente las razones del derecho acompañando los documentos probatorios pertinentes. La autoridad competente decidirá la oposición de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Administrativos Ambientales. Capítulo 3. Control posterior ambiental. Control posterior. Artículo 92. El Estado, a través de sus órganos competentes, ejercerá el control posterior ambiental a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y condiciones establecidas en el control previo ambiental para evitar ilícitos ambientales. Mecanismo de control posterior. Artículo 93. El control posterior ambiental se ejercerá a través de los siguientes mecanismos. Primero, guardería ambiental. Segundo, auditoría ambiental. Tercero, supervisión ambiental. Cuarto, policía ambiental. Corresponsabilidad
en la gestión del ambiente. Artículo 96. Quienes ejecuten actividades capaces de degradar el ambiente serán corresponsables en la gestión del ambiente. Cumplimiento de la corresponsabilidad. Artículo 97. La corresponsabilidad se cumplirá mediante, primero, supervisores y auditorías ambientales acreditados ante la Autoridad Nacional Ambiental. Segundo, equipos adecuados. Tercero, sistema de monitoreo ambiental. Y cuarto, personal capacitado. Supervisor ambiental. Artículo 98. El supervisor deberá verificar el cumplimiento, exigiendo conforme al proceso de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de control previo y demás medidas ambientales. Guardería ambiental. Artículo 100. La guardería ambiental será ejercida por los Ministerios del Ambiente y por la Fuerza Armada Nacional, por órganos de la Guardia Nacional y por los demás órganos y entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal. Título 9. Medidas y sanciones ambientales. Capítulo 1. Disposiciones generales. Sanciones. Artículo 108. En ejecución de esta ley deberán dictarse las adecuadas normas penales y administrativas en garantía de los bienes jurídicos tutelados por la misma. Las sanciones pecuniarias correspondientes serán hasta de 10.000 unidades tributarias y hasta de 10 años de prisión si consistieren en penas privativas de libertad, debiéndose hacer la fijación de acuerdo con la mayor gravedad del hecho punible, o las condiciones del mismo y las circunstancias de su comisión, manteniendo la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho. Nulidad de los actos administrativos autorizatorios. Artículo 109. Los permisos, autorizaciones, aprobaciones o cualquier otro tipo de acto administrativo contrario a los principios establecidos en esta ley o sus reglamentos se considerarán nulos, no pudiendo generar derechos a favor de sus destinatarios, y los funcionarios públicos que lo otorguen incurrirán en responsabilidades disciplinarias, administrativas, penales o civiles, según sea el caso. Alcance de las sanciones a particulares. Artículo 110. Las sanciones impuestas a los particulares previstas en las leyes ambientales serán aplicadas sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, ni de las sanciones consagradas en otras leyes. Multa adicional equivalente. Artículo 113. En caso de no ser posible la reparación del daño, la autoridad administrativa o judicial podrá establecer una multa adicional equivalente al doble del valor del daño causado, sin perjuicio que se dicte una medida complementaria de compensación en las cercanías del ambiente modificado. Imputación de los costos y gastos. Artículo 115. Los costos y gastos justificados en que incurra la administración por el procedimiento administrativo serán imputados a los responsables de la infracción, lo cual se determinará en el acto administrativo sancionatorio. Responsabilidad objetiva. Artículo 116. La responsabilidad derivada de daños causados al ambiente es carácter objetivo. La simple existencia del daño determina la responsabilidad del agente dañino de haber sido el causante de ese daño, y por tal, quien deberá indemnizar los daños y perjuicios causados por su conducta. Valoración del daño provocado. Artículo 117. Para la imposición de las multas y medidas correspondientes, la autoridad competente deberá realizar una valoración que comprenda los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, socioculturales y ecológicos del daño provocado. Capítulo 2. De las infracciones administrativas. Reincidencia. Artículo 121. En caso de reincidencia se incrementará en un 25% el monto de la multa. Graduación de medidas reparatorias. Artículo 123. Las sanciones que se impliquen incluirán la imposición de las medidas que garanticen el restablecimiento del ambiente en su estado natural si éste resultara alterado. En caso de no ser posible el restablecimiento previsto en este artículo, deberá adoptarse otras medidas para que se garantice la recuperación del daño al ambiente, en especie y en el mismo lugar de la afectación, o en su defecto mediante compensación o pago de una cantidad susceptiva por el valor del daño causado. Incumplimiento de las sanciones. Artículo 124. El incumplimiento de las sanciones impuestas por la Autoridad Nacional Ambiental dará lugar, una vez agotados los mecanismos de ejecución forzosa administrativa, a la interposición de la acción civil ante los tribunales competentes por la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Artículo 125. Los funcionarios públicos responsables del control ambiental
Responderán civil, penal y administrativamente por los hechos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Prescripción por el procedimiento e imposición de las sanciones, artículo 126. El ejercicio de la potestad pública para el inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios y para la imposición de las sanciones en sí, prescribe a los 10 años contando a partir del conocimiento del hecho por parte de la autoridad competente. Capítulo 3 de los delitos ambientales. De los delitos, artículo 130. Las leyes penales que se dicten en ejecución de esta ley incluirán sanciones privativas de libertad, disolución de las personas jurídicas y sanciones pecuniarias, que serán aplicadas según el caso, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Responsabilidad penal por delitos ambientales, artículo 131. La determinación de la responsabilidad penal en los delitos ambientales es objetiva, para lo cual solo basta con la comprobación de la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad. Responsabilidad de las personas jurídicas, artículo 132. Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones y omisiones por delitos cometidos con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de carácter general o particular del obligatorio cumplimiento. Medidas en sentencias condenatorias, artículo 133. En toda sentencia condenatoria, por los delitos en los cuales resulten daños o perjuicios contra el ambiente o los recursos naturales, el juez impondrá el responsable o los responsables la obligación de ejecutar las medidas restitutivas correspondientes, reparar los daños causados por el delito e indemnizar los perjuicios. Experticia, artículo 134. Conjuntamente con las sanciones y las medidas reparatorias, el juez podrá acordar en las sentencias la obligación de realizar experticias a costo del condenado, cada año y hasta por un lapso de 10 siguientes a la sentencia definitiva, a fin de determinar la efectiva eliminación de los riesgos ambientales cuando se sospeche su aparición futura o no sea posible la eliminación inmediata.